algo que te va a llevar a un éxito, algo que te va a llevar a una realización, es poder tener una autodisciplina. Y la disciplina, una vez que la ejecutas, trae experiencias gratas. Y cuando tienes experiencias gratas, sigues repitiéndolo, y entonces no se vuelve una cárcel. Creo que esos hábitos que estoy buscando formar, esa consistencia, esa disciplina, esa constancia, me pesan hoy porque no van alineados del todo con mi porqué. Cuando tu porqué es más grande, tu creencia, tus pensamientos, entonces vas a poder transformar tus acciones. Creencias que no son propias son débiles. Todo lo que hagas, todo lo que empieces, si lo crees, si verdaderamente lo sientes, lo piensas, se va a volver algo que te libera, no algo que te vuelva cautivo. Y cuando es algo que te libera y te vuelve cautivo, esa disciplina es algo que se vuelve parte de tu día a día. Patrocinado por EasyTech. Ay, pero ¿qué le vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor. Mentirosa y traicionera. Y yo quedaba por ti la vida entera. Mentirosa, embustera. ¿Pero qué crees? Este cuento se acabó, pero Nova comenzó. Dale. Hoy vamos a hablar de la disciplina inteligente y también de una mentirosa. Y no es esa que te estás imaginando. Vamos a hablar de la autodisciplina y la motivación. Porque la motivación es esa mentirosa que en los días soleados te acompaña. ¿Pero qué crees? Cuando está nublado, se esconde. ¡Hey! Yo soy Jos, el host de este podcast, Nova, Inspiración que Transforma, por Charlie Martínez. Bienvenido. Charlie, hablemos de las mentiras. Mentiras son todas mentiras, dice José José. Pero bueno, ligado a este tema de hoy y que lleva por nombre la disciplina inteligente, la autodisciplina inteligente. Pero primero quiero preguntarte, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Jos, por preguntar. Pero a ver, dame el tono de, estuviste ensayando todo el día de hoy, mentirosa, y ibas a entrar con esta onda. Sí. Entonces, porque es parte de lo que vamos a hablar, la disciplina. Mentirosa, Entonces, si traicionera, estabas motivado, es precisamente eso, o sea, que no se y quite yo la disciplina de lo que quedaba por estuviste ti ensayando, porque la vida entera. la tormenta no debe de apaciguar Mentirosa, lo que ya Exacto, échale ritmo. Muy bien, muy traicionera. bien, muy bien, eso, échale, que sientan el flow, que sientan que estamos empezando esto que es Nova, No, la venga, inspiración venga. que transforma. Perfecto, me encuentro perfectamente bien, Jos, gracias por esa Siento, Charlie. introducción, con mucho énfasis que Es acabas que el tema de de las hacer. mentirosas y las mentiras me llega. No lo Pero- puedo evitar. Si me ves eufórico, no sé, ok. Oye, vamos a empezar este episodio. Venga. Empezaste la apertura y decías que de repente la motivación no lo es todo y que de repente se esconde cuando viene la tormenta, ¿no? Y que la que verdaderamente está siempre con nosotros va a ser la disciplina, pero no cualquier disciplina. Hablaste de una disciplina inteligente. Lo quiero poner en otra palabra, que es autodisciplina. ¿Y qué sería la autodisciplina? Me gustaba o me gusta una definición que da uno de los mentores, que es John Maxwell, y dice que la autodisciplina es el poder darle órdenes a ti mismo o darte órdenes a ti mismo, ¿no? Entonces, eso es Ok. muy poderoso. Yo creo que darte órdenes y que tú mismo te obedezcas sin que falle. O sea, a ver, el Yo tema creo que el de tema es que te obedezcas, ¿no? eso, o sea, Ajá. no sé si te ha pasado, pero yo apenas platicaba con una persona, Ajá. nos vimos para tomar un café para un tema, pues primeramente de conocernos porque vamos a hacer ahí unos negocios y le decía, ¿no? Oye, llegué temprano, llegué puntual, ¿no? Hoy es complicado en la ciudad en la que nos toca vivir ser
ser puntuales. Y digo, es complicado porque de repente salen imprevistos, siempre salen imprevistos. Sí, es nivel pro ser puntual en la Ciudad de Exacto. México. Entonces, pero llegué temprano y también esta persona llegó temprano, llegó puntual, voy a decirlo de esta manera. Wow. Y aquí es donde viene el tema. Estaba definitivamente muy motivado Ajá. porque había un interés para llegar temprano a esa reunión y, y definitivamente me ordené a mí mismo, Carlos, Charlie, tienes que llegar puntual, ver esa disciplina no como un factor, voy a decir, de castigo, ¿no? Sino como algo que va a ser un punto de liberación, un punto en el cual tú cada vez que lo vayas soportando y que lo vayas, voy a decir, cumpliendo a ti mismo, definitivamente te va a llevar a alcanzar cada meta que vayas poniendo, ¿no? La disciplina definitivamente es un factor que te va a llevar a realizar y cada experiencia que tú alcances, que tú realices, no hay mayor factor que te sea motivante y que te sea, voy a ponerlo en ese tenor, que sea el mejor regalo o la mejor recompensa que puedas tener, una experiencia grata. Y la disciplina, una vez que la ejecutas, trae experiencias gratas. Y cuando tienes experiencias gratas, sigues repitiéndolo, y entonces no se vuelve una cárcel, se vuelve como esa libertad, ¿no? Por eso es que el título de este, de Ok. este, de este podcast es El La ritmo dice. del éxito. El ritmo del éxito, ¿no? O sea, Venga. yo creo que encontrarle ritmo a esta disciplina, encontrarle ritmo a este concepto que es la disciplina, que cuando empiezas algo, agarras la disciplina y le empiezas a tomar un ritmo, por mucho trabajo que te empieza a costar algo, pero que empiezas a ser disciplinado, que te empiezas a autogestionar en todos los roles que tienes, profesionales, personales, en el corporativo, donde te encuentres, vaya, que te empiezas a autogestionar y cuando le pongas ritmo, definitivamente vas a poder alcanzar todas las cosas que te vayas proponiendo. Entonces, hablar de autodisciplina definitivamente es algo complicado, es un reto ir logrando cosas, ir haciendo, Perdón, Charlie, a ver, dime, pero, dime, sí, pero, sí, pero te creo vi con ganas, por eso que me quedé como sí, que a sí, la sí. mitad, pero a ver, Difiero. Antes de entrar al punto de la disciplina inteligente, que es la autodisciplina, ajá, que es esta capacidad que podemos desarrollar de darnos órdenes, pero sobre todo obedecerlas, quiero poner como la contraparte, porque hay otra palabra que creo que también te ayuda y he tenido experiencias, y es la palabra talento. Entonces, incluso para las personas que quizá ahorita nos escuchan, nos miran, pudieron haberse preguntado eso. O sea, ok, creo la disciplina sí, también es un medio, pero que si llega una persona, ¿no? Como a veces puedo ser yo, y me ha tocado llegar, eh, porque como sabes, tengo habilidad para ciertas cosas, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿sabes qué? Mira, puedo tener este resultado y a lo mejor no tengo una constancia, una disciplina en temas de hábitos, demás, pero he tenido, sin embargo, por talento, resultados que a mí me dan satisfacción. Entonces, si una persona llegara y nos dijera, a ver, ¿realmente necesito disciplina cuando soy talentoso, cuando soy bueno, cuando... ¿Qué diríamos al respecto? ¿O te ha tocado vivir algo así? O sea, donde digas, creo que mi talento puede ir encima de la disciplina. híjole, no sé si ponerlo como talento, Josué, pero recordaba cómo me he sentido Ujú. en diferentes facetas de mi vida personal y de mi vida profesional. Y también no sé cuántos puedan empatizar con esto que voy a comentar. Y esta historia creo que todos la conocemos. Y yo te voy a compartir algunas cosas que he vivido con base en esta historia que se llama El Mago de Oz. El Mago de Oz. Y me fascina esa historia porque al final en mi vida yo me he sentido como cada uno de esos personajes. Y no porque mi identidad no esté definida, ¿no? Quiero dejarlo claro, pero me he sentido el león, me he sentido el hombre de hojalata, me he sentido el hombre de paja, ¿no? El espantapájaros, me he sentido incluso hasta Dorothy. Cuando llega Dorothy a este lugar Ok. que es Oz, ¿no? Ujú. Llega por una situación, por un tornado, ¿no? Algo inesperado que llegó y se la llevó a ese lugar que es Oz. Y ahí se encuentra, conforme va tomando ese camino amarillo, se encuentra a un león que aparentemente no tiene talento,
que no tiene talento y ese talento que no tiene es el temor, no tiene valor, vaya. O sea, lo que él tiene es temor y lo que le hace falta es valor. Luego al hombre de hojalata que lo que no tiene es corazón y al espantapájaros que lo que no tiene es como inteligencia, ¿no? Y yo también en mi vida me he sentido que ha venido torbellinos a mi vida, que han llegado tornados a mi vida. Cuando la primera vez, yo recuerdo una de las veces que llegó un tornado a mi vida, y siempre lo cuento con algo muy romántico, cursi, digamos, o una frustración probablemente. Mucho gusto. Recuerdo que empecé a trabajar en una empresa que era familiar Ok. hace más de 24 años. Y recuerdo mucho que empecé a trabajar porque cuando estaba en la escuela nos mandaron a hacer prácticas profesionales. No sé cuántos, cuando están haciendo algún tipo de trabajo Claro. en la escuela, te mandan a una empresa a que puedas realizar el trabajo en la empresa y con eso que haces en la empresa, pues te califican en la materia. Ok. Entonces, me acuerdo mucho que uno de los familiares, por parte de mi papá, Ujú. estaba emprendiendo una empresa ya y, y se me hizo fácil pedirle que me diera la oportunidad de hacer ahí el trabajo. Ujú. Quiero hacer la historia corta. Al poco tiempo me quedo trabajando yo ahí como becario con ellos y me daban algo, X cantidad. Posteriormente, empiezo yo a hacer cosas para esta empresa familiar, lo repito, y quiero hacer énfasis en eso, y yo empiezo a generar algunos recursos para esta empresa. Ok. Entonces, a la primera instancia que empiezo a generar algunos recursos, se me ocurre la grandiosa idea. O sea, con recursos te refieres ventas. Empiezo a hacer ventas, Ok, exacto, ok. muy bien. Sí, empiezo a hacer ventas y empiezo a generar ingresos. Entonces se me ocurre la valiosa idea de, oye, empiezo a ser valioso, creo que merezco tener un sueldo. Ya no que me den algo, sino merezco tener un sueldo. Y Ok. recuerdo mucho que fui con el director general, que era familiar mío, era uno de mis tíos, Ok. y le dije, oye, tío, pues creo que soy valioso para la empresa. Sí, la piedra angular. Creo que tengo talento, ¿sabes? Creo que tengo Guau. talento. Sí, sí, Espérame, sí. talento. No sé si ya tenía la disciplina, no lo sé en ese momento, pero bueno, hablaba de talento. Ujú. Y ante ese talento le dije, creo que necesito externarte que por ese talento necesito un aumento, necesito tener un sueldo. Ujú. Y dije, pues soy tu sobrino también, entonces pues, yo esperaba que me dijera, claro, Aprobado. definitivamente, aprobado, Pásale, tu cheque está pásale, esperando. cheque en blanco, ponte lo que quieras. ¿Cuál es tu número? Cua- y, Ajá. y fue todo lo contrario, me dijo, no, no, no al banquillo. Entonces, en ese momento me El sentí piano lo sintió. frustrado, me sentí triste, me sentí no valorado. Sí, Entonces, claro. el tema es cómo entra ahí la disciplina, el poderte dar una instrucción a ti mismo de ese talento que puedes tener, de ese talento que cuando llega ese torbellino, como con Dorothy, ya está llegando a tu vida, ¿no? Porque hay muchos torbellinos que pueden llegar a la vida de cada uno de nosotros de diferente manera. A mí me tocó en ese momento vivirlo de esa O forma, sea, cosas que te sacuden, que te ¿no? Que te sacuden, sacuden, que te dicen, a ver, te bueno, ok, mueven, va. te quitan de tu zona en ese punto que tú creías estar como controlado, como que todo bien. Sí. Llega ese torbellino y te mueve y empiezas a querer caminar ese camino amarillo y encontrar a ese mago Dios que te regrese a casa, ¿no? Sí. Empiezas a caminar y en ese camino, que es la vida, que empiezas a tener tus experiencias, yo terminé saliéndome de aquella empresa. Y ante todo ese temor, ¿no? Surgió algo que fue EasyTech. EasyTech, que fue la empresa, que fue el emprendimiento. Y desde ese momento, pues, a la fecha estamos 24 años que tiene EasyTech. Pero la pregunta es, ¿fue motivación o ha sido disciplina? ¿Fue motivación o ha sido disciplina? ¿Fue Ay, caray. talento o ha sido disciplina? Definitivamente creo que sí hay talento. Talento no solamente mío, sino de las personas que hay alrededor, que han estado, que han permitido que hoy se forje y esté una empresa. Claro, sí, pero definitivamente ha habido disciplina.
ha habido disciplina que ha permitido ante las situaciones, ante los torbellinos, ante cuando hace falta ese corazón, que sientes que no hay corazón como el hombre de hojalata, cuando sientes que realmente no hay capacidad para hacer algo como el espantapájaros, lo puedes vencer, pero no porque tengas propiamente el talento probablemente, pero sí tienes algo, la disciplina. Puedes visionar, puedes ver que lo vas a alcanzar, que lo vas a hacer, que lo vas a lograr, pese a todo lo complicado que pueda haber. Y si recuerdas esta historia, o si no la has visto, te invito a que veas, leas el Ujú. libro, veas la película, hay muchas versiones Ok. ya ahora. Empiezas a caminar ese camino amarillo, empiezan a tener una serie de adversidades, pero esas adversidades no salen adelante por motivación, salen adelante por la disciplina que tienen de seguir el camino amarillo. La onda era no salirse del camino amarillo. Ujú. Si se salían del camino amarillo, no iban a llegar con el mago de Oz, que les iba a dar a cada uno lo que cada uno estaba buscando. Yo estaba buscando en ese momento sanar algo, obtener algo, tener, construir, hacer, realizar. Hoy, a lo mejor me encuentro construyendo, andando en otro camino amarillo. Y definitivamente no solamente me encuentro motivado, inspirado, sino sé que parte fundamental es ser disciplinado. Bueno, a ver, me encanta un poco la historia que nos cuentas. La película sí la he visto, pero, pero me interesa más tu historia, Charlie. Y nos compartías tu emprendimiento y creo que tocabas en tu experiencia, en lo que viviste, ¿no? Porque creo que, y me quiero enfocar en tu historia porque definitivo el poder conectar incluso con las personas que nos escuchan. En algún episodio hablábamos de lo imposible, ¿no? Renombrando lo imposible. Y creo que algo que nos ayuda a renombrar eso imposible es cuando ves a un cercano que lo vuelve posible, ¿no? Y para todos aquellos que nos escuchan y tienen algún emprendimiento, ¿no? A lo mejor hoy en día tienen una situación en la que se sienten frustrados, porque tocabas temas donde no te sentiste valorado. En ese momento trajo una frustración. Quizá de fondo había un tema, lo voy a decir así, económico, que también te empujaba a idear, ¿no? Nuevas formas de alcanzar el tema del recurso. No, no lo sé, ¿no? Pero después viene una parte y dices, inicié un camino. Comencé un camino y me di cuenta que mi talento no lo era todo y creo que, digo, un episodio no bastará para que nos cuentes como toda esa experiencia, pero sí creo que en medio hay algo y es el por qué. Porque EasyTech lleva 24 años ya en el mercado. Ya, es decir, ya no es un emprendimiento, es algo que se ha mantenido, que sigue sosteniéndose. Y creo que debe haber un porqué en ello. Decíamos, cuando tu porqué es más grande, sí, la disciplina, y tocamos varios puntos, ¿no? Disciplina sí es un sistema que definitivo día a día te ayuda a adquirir y llevarte a las capacidades que hoy no tienes, pero creo que en el tema no voy a llamar motivación, porque no creo que el porqué sea una motivación. Creo que el porqué es, incluso lo relaciono más a un tema inspirador. Es decir, hoy en día, hoy, ¿qué inspira a Charlie? ¿Cuál es el porqué de Charlie en ese emprendimiento? ¿Qué me vas a decir de tu porqué? Bueno, tocaste varios temas y te voy a contestar el por qué, pero definitivamente muchas de las cosas que queremos hacer es cambiar acciones. Queremos cambiar acciones conforme vamos caminando en ese camino amarillo en nuestra vida. Vamos queriendo cambiar acciones. Y a veces esas acciones que queremos cambiar, desde mi perspectiva, eh, tú que me escuchas podrás tener otra perspectiva completamente diferente, pero a veces no la puedes cambiar, no puedes cambiar acciones porque no cambias algo más poderoso. Para cambiar acciones, tienes que cambiar creencias, tienes que cambiar pensamientos. Y ahí es donde entra la disciplina, esa autodisciplina. El poderte ordenar a ti mismo, el poder poner nuevos pensamientos, nuevas ideas para
construir algo diferente. El poder no solamente dar un paso, sino buscar una constancia en los pasos que vas a dar y no salirte de ese camino amarillo, pese a todas las complicaciones que vaya a ser, porque no va a ser sencillo, no va a ser Sí. fácil. Si tú estás emprendiendo algo, lo que sea que estés emprendiendo, si vas a construir, si tienes una visión, y me gusta visión porque esa palabra visión me gusta porque en el tema empresarial, todas las empresas tienen una visión, es cómo se proyectan, cómo lo ven, pero para mí sueño. Como persona, debes de tener sueños. Cuando los sueños los logras aterrizar, los logras vivir, experimentar, vas descubriendo al león, vas descubriendo a ese hojalata, o sea, vas descubriendo cosas. Porque te mantienes, ¿eh? Porque te mantienes en el camino. Si no te mantuvieras en el camino, no descubrirías a ese leoncito, no descubrirías al de hojalata, no descubrirías muchas cosas. Pero en esas complicaciones vas descubriendo cosas y también en las cosas satisfactorias vas descubriendo muchas cosas más. Pero tener esa visión, tener ese sueño, tener esas ganas de quererlo alcanzar, tener esa ambición de querer ir. Y a mí, y regreso en esta analogía, y me veo proyectado porque anhelaban tanto llegar con el mago de Oz. Anhelaban tanto llegar con el mago de Oz que no importaba lo que se les cruzara enfrente, iban a llegar con el mago de Oz y con eso se estaban dando cuenta de toda la capacidad que tenían a la vez. Y eso les invitaba a ser disciplinados. Cuando, cuando tu por qué es como ese mago de Oz, cuando tu por qué es más grande, tu creencia, tus pensamientos, entonces vas a poder transformar tus acciones. No importa qué torbellino venga, no importa cuáles sean las dificultades. Cuando emprendes algo te das cuenta de que no va a ser por un año, no va a ser por 2 años, no va a ser por 3, que va a haber cosas que van a ser favorables, pero va a haber cosas que no van a ser favorables, pero vas a seguir adelante y vas a encontrar la manera de salir adelante. Eso es darte una orden a ti mismo, ser una disciplina inteligente, poder ordenarte a ti mismo, encontrar la manera de verle la salida a algo, ¿sí? Para poder seguir caminando en ese camino que es construir tu vida hacia tu visión. El porqué de Charlie hace 24 años es lo que hoy miro y puedo palpar a través de lo que hacemos. Y lo voy a resumir en algo que heredo y de igual manera de pensamiento de, de uno de los mentores, y es agregar valor y ser una persona de valor a través de cada una de las cosas que hacemos, como empresa, como persona, como familia. Y si hoy, a través de la tecnología, a través de las redes pasivas ópticas, agregamos valor y somos de valor para las organizaciones, porque les traemos beneficios, porque les traemos ahorros, porque les traemos una mayor productividad, eso para mí es wow. Si como persona, a través de esto que escuchan, les podemos agregar valor a las personas, les podemos sumar una idea, les podemos sembrar un nuevo pensamiento o algo que les agregue algo positivo, eso es wow. Si como personas nosotros podemos sumar, eso para mí es estar caminando en este camino amarillo hacia ese mago de Dios. Pero para eso se requiere disciplina y para cambiar acciones, como ya lo dije, o sea, tienes que querer cambiar creencias, cambiar pensamientos. Si cambias eso, vas a poder cambiar acciones. Y cuando empiezas a vivir en eso, la disciplina se vuelve un ritmo. El ritmo del éxito. No lo ves como algo forzado, no lo ves como algo que te cueste trabajo, José. Y empiezas a vivir. Yo, Ok. yo, yo recuerdo, y seguramente cuando hemos escuchado a muchas personas, no sé si tú lo has escuchado, José, pero yo escucho a personas que dicen, es que mi trabajo me apasiona, lo amo, lo adoro, y para mí el trabajo no es trabajo, al contrario, es lo que más me gusta, entonces lo disfruto. Ujú. Sí. Y entonces son disciplinados, entran y están a las probablemente 8 de la mañana, 6 de la tarde, o tienen un equilibrio, incluso se puede decir en su vida, porque no es que se acoten a un horario,
sino equilibran completamente su jornada, equilibran la jornada con su familia, es decir, pueden estar todo un día en su familia, pueden estar todo un día con el trabajo, y en eso pueden ser disciplinados, en eso pueden ser autorregulados. Porque a veces el equilibrio de la vida no viene en precisamente trabajar 8 horas y estar 8 horas con la familia o el fin de semana nada más, sino está en saber equilibrar los 365 días del año. Y en eso se requiere también disciplina. Se requiere tener claridad en qué crees, en qué quieres, hacia dónde vas. Creo que si eso lo podemos tener con conciencia, con claridad, y nos sabemos autorregular y autoordenar en ello, definitivamente esa disciplina inteligente nos va a llevar a alcanzar cualquier cosa. El por qué que hoy estamos acá es eso, poder agregar valor, ser de valor, aplicar esa semillita que no solamente se quede en un talento, sino en aquello que podemos seguir sumando a las personas, ¿no? Eh, la autodisciplina es el tamaño de nuestra libertad, definitivamente. Creo que entre más libres podemos ser es porque hemos aprendido también a autoliderarnos, autoliderarnos, a poder dirigirnos nosotros mismos con pensamientos más claros, con ideas, con acciones más congruentes, coherentes. Y en ello yo creo que empieza a haber una realización, porque cuando empiezas a vivir cosas que te hacen feliz, ¿Tu red actual limita el poder de tu Wi-Fi y tus plataformas? Ya no más. Llega EvoConecta de EasyTech, la evolución en conectividad que lleva ultra alta velocidad de fibra óptica en el interior de tus instalaciones. Simplifica tu infraestructura, reduce costos operativos y asegura una red ecológica. A prueba del futuro, sin interrupciones. Capitaliza el mañana hoy. EvoConecta de EasyTech, conectividad inteligente que transforma. cosas que te hacen sentir realizado, eso se vuelve libertad, eso se vuelve felicidad. No lo ves como un castigo, no lo ves como, o sea, lo empiezas a disfrutar. Y esa es la persona más disciplinada. Hay personas que son muy disciplinadas en horarios, en las horas de comida, en las horas de estar, en las horas de lectura, en las horas de esparcimiento, en las horas de trabajo, o sea, y lo disfrutan. Lo disfrutan, ¿por qué? Porque en eso tienen su libertad. Entonces, yo creo que hoy el tema que tenemos es encuentra el ritmo de tu éxito. Encuentra el ritmo de tu éxito. ¿Cuál es el ritmo de tu éxito, Josué? ¿Cuál es el ritmo de tu éxito? ¿A qué ritmo quieres bailar? Aquí se apertura, hoy tenemos el reggaetón, tenemos la salsa, hoy tenemos el pop, hoy tenemos, me compartía alguien, no sabía yo, y para mí fue nuevo, el reggaetón pop, Ah, caray. entonces el reggaetón romántico, entonces bueno, padrísimo, hay diversidad. Ok. ¿Cuál es tu ritmo del éxito? Y que eso lo marque tu disciplina. Y en eso, ten una disciplina inteligente. Ten una disciplina inteligente. No solamente te quedes en el estar motivado en un pedacito nada más, Sí. sino anda todo el camino. Y mira, me encanta y quiero hacer como una intervención porque de pronto creo que pudiera haber, digo, quizá un concepto erróneo de lo que es disciplina, porque de pronto yo abro mis redes sociales y me aparecen muchas personas levantándose a las 5 de la mañana, comiéndose una proteína, yendo inmediato al gimnasio, trabajo, y no es que está mal, al contrario, es respetable, es un hábito incluso, ¿no? Y seguramente positivo. Lo que trato de decir es, ¿qué tanto eso nos puede sesgar? Porque conforme lo estamos platicando, para no sentir la disciplina como una cárcel o algo pesado, tiene que estar alineado con mi por qué. Hoy en día, si te preguntas por qué te cuesta trabajo seguir la rutina del que ves en el reel de Instagram, en el reel de TikTok, tu por qué es distinto. Y entonces sientes pesado levantarte a las 5 de la mañana como la persona que viste en el video, ¿no? Ojo, no porque esté mal el hábito, al contrario, debe ser algo bueno y positivo para la salud. No estoy hablando de eso, estoy hablando de este concepto que estamos compartiendo el día de hoy, que estamos comentando contigo, que es la autodisciplina. Que si hoy te cuesta y consideras que eres una persona que, como yo, que me cuesta ser disciplinado, hoy hago un stop y digo, bueno, creo que esos hábitos que estoy buscando formar, esa consistencia, esa disciplina, esa constancia, me pesan hoy porque no van alineados del todo con mi porqué, sino porque sigo
un molde, porque me adecuo a lo que ya está trazado. Entonces, quiero hacer esa anotación porque me hace sentido esto que comentas. Me dices, a ver, te empieza a liberar, ¿no? Porque la disciplina no es algo, un castigo, porque la disciplina es algo que te acerca a ese sueño, a esa vida, a esa meta que deseas. Y entonces, hoy un indicador que te quiero dejar es, estás sintiendo una carga, ¿no? No estoy hablando que sea fácil, no. Claro, deberá tener su grado de complejidad. Sin embargo, si eso, lejos de traer satisfacción al final del día, trae quizá aflicción, pues quizá podríamos hacer un stop y decir qué tanto de esa disciplina, eso que estoy ejecutando día tras día, me acerca a mi porqué. Claro. Fíjate que acabas de mencionar algo súper, súper importante y lo voy a poner de esta forma. Creencias que no son propias son débiles. Uf, Y cuando dale. tienes creencias débiles, entonces no hay disciplina. Es decir, o sea, a ver, y me fascina porque ahora que decías lo de las redes, veía a personas que dicen, postúlate Ajá. a este programa de entrenamiento super height, elevado el entrenamiento, y sí, o sea, es como que te exigen demasiado en el entrenamiento, pero ves el resultado y dices, no, bueno, yo quiero el resultado. A ver, Sí, pero te ves en el resultado. sí, sí quisiera. Pero la pregunta es, ¿No ves el proceso? no ves el proceso, a ver, Sí, tu creencia está solamente en el definitivo. resultado, pero no en el proceso, no en el proceso. Entonces, creencias compradas no tienen poder, creencias compradas son débiles, pero cuando una creencia es tuya completamente, cuando una creencia realmente está cultivada en tu corazón, en tu mente, en tu ser, se vuelve una disciplina neta. Por eso, cuando ves a personas que se levantan a las 4 de la mañana, van al gimnasio, comen todo lo que tienen que comer, es una creencia no comprada. Y yo admiro y respeto a esas personas porque Claro. su disciplina, guau, digo, genial. Pero habrá personas que su creencia es distinta. Y también para mí es respetable decir, guau, es hoy, ¿en qué está basada tu disciplina y en qué está basada tu creencia? Porque en eso está montado tu pensamiento. Y sobre tu pensamiento está tu acción. Y sobre tu acción entonces están tus cambios. Y sobre tus cambios entonces está tu transformación. Wow. Y hoy dejamos ideas, Josué. Hoy Sí. dejamos ideas. Hoy dejamos ideas en donde esas ideas lo que queremos precisamente es que esa disciplina hoy hablamos de emprendimiento, hablamos de organizaciones, hablamos de personas, hablamos de todos los roles en donde sea la disciplina está, pero la disciplina tiene una base y es lo que crees, lo que piensas, y eso se vuelve disciplina por default. Todo lo que hagas, todo lo que empieces, si lo crees, si verdaderamente lo sientes, lo piensas, se va a volver algo que te libera, no algo que te vuelve cautivo. Y cuando es algo que te libera y te vuelve cautivo, esa disciplina es algo que se vuelve parte de tu día a día. Así es la disciplina, se vuelve parte de ti simplemente, se vuelve parte de ti, es tu día a día y es lo que te va formando, pero tienes que creerlo, tienes que sentirlo, tiene que ser parte de tu visión, tiene que ser parte de tus sueños, tiene que ser parte de lo que día a día haces. Una persona es puntual no porque tenga que ser puntual, simplemente porque es puntual, porque así lo cree, por el respeto a los demás, por respeto a uno mismo. Una persona es honesta no porque diga tengo que ser honesta, no porque simplemente así lo cree, así lo es y así simplemente actúa. Tus creencias definen esa disciplina por la cual tú vas, esa disciplina inteligente, esa autodisciplina. Muy bien. Venga, Vamos dando el cierre. ¿Te parece bien? me late. Vamos a dar el cierre de esta y vamos a dar una idea transformacional de este episodio. ¿Cuál será esta, Charlie? Hablamos de construir, hablamos de autodisciplina. Dice de la siguiente manera. Dale. Soy ingeniero en informática. Y a lo mejor por eso Ok. metí la ingeniería en esta idea, porque hay que construir, hay que caminar. Si eres emprendedor, échale muchas ganas en lo que estás haciendo, no te desmotives. No es solamente talento, no es solamente motivación, no es solamente iniciar, no es solamente despertar una capacidad. Hay que ponerle esa autodisciplina, ¿ok? Hay que creerlo, fuerte con esa creencia. Pero bueno, la idea transformadora. En la ingeniería A ver.
En la ingeniería, la resistencia de materiales se prueba bajo presión. En la vida, la resistencia de tu carácter, de mi carácter, se prueba en la rutina. No busques que el camino sea fácil. Busca que tu disciplina sea inquebrantable. Porque recuerda, el éxito no es un evento, es un hábito. Soy Charlie Martínez, esto es Nova, inspiración que transforma. Espero verte en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros.